Muy buenas tardes a todos los asistentes. A continuación vamos a dar inicio a la mesa del día de hoy de la sesión de las 4:30 de la tarde, modalidad virtual, actividad o conferencia conjunta sede Popayán y Santander de Quilichao. Para ello va a tener el uso de la palabra la doctora Laura, quien va a hacer la presentación de el siguiente conferencista, el doctor Miguel Alfredo Ledesma Chavarro. Doctora Laura, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Camila. Gracias a todos por continuar conectados con nuestro seminario de actualización e investigación. El siguiente ponente que sigue a continuación es el doctor Miguel Alfredo Ledesma Chavarro. El doctor es abogado, egresado de la Universidad Santiago de Cali, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad del Valle, tiene especializaciones en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre, Casación Penal de la Universidad de la Gran Colombia, especialización en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Externada de Colombia y especialización en Argumentación Jurídica de la Universidad Autónoma de Occidente. El doctor Miguel Alfredo Ledesma Chavarro es autor de los siguientes libros: Delitos contra los Derechos Morales y Patrimoniales de Autor, Configuración de la Casación Penal y Compendio Histórico de la Notaría Primera del Círculo de Buga. El doctor Miguel Alfredo se ha desempeñado como abogado litigante, fiscal seccional, procurador judicial penal, director académico de la Fundación Tribuna Jurídica, investigador de conciencias, docente y actualmente se desempeña como notario primero de Buga. También ha recibido condecoraciones en el Congreso de la República, recibió la condecoración de la Orden de Mérito a la Democracia y también recibió una condecoración por parte del Tribunal Superior de Buga. Debemos resaltar que el doctor Miguel Alfredo es el ganador de la 5ª edición del certamen de ponencia internacional ante el Instituto Iberoamericano de La Haya, representando a Colombia, con la ponencia de la interdicción a la plena capacidad jurídica. Doctor Miguel Alfredo Ledesma Chavarro, para mí es un honor y es un gusto concederle el día de hoy el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimada doctora Laura. Un saludo muy especial. No sin antes igualmente saludar al rector de la Fundación Universitaria de Popayán, padre Danilo Díaz, al doctor Juan Pablo Mosquera Cerón, decano de la Facultad de Derecho de la misma institución académica. De verdad, doctora Laura Medina, debo agradecerle por la invitación que me formuló usted en semanas anteriores para compartirles algunas ideas alrededor de la Ley 1996 de 2019. Esto significa que usted es una docente preocupada por su comunidad académica, lo cual demuestra su irrestricto liderazgo para generar espacios de reflexión de tanta utilidad reportan para sus estudiantes. Gracias a todos ustedes por acogerme en su casa. Un saludo muy especial a toda la comunidad estudiantil de la Fundación Universitaria de Popayán y a los demás asistentes, por supuesto a todos los docentes de esa institución. Igualmente, debo agradecer al directo auditorio que se ha hecho presente en esta sala virtual, a todo el Distrito Judicial de Buga,
a sus honorables magistrados y funcionarios, en especial a los señores jueces de familia de Buga y Silena Becerra y Hugo Naranjo, al señor secretario de Salud de Buga, doctor Mauricio Soto, a la directora ejecutiva de la Fundación Tribuna Jurídica, doctora Marta Lucía Patiño Lara, quienes contribuyeron al éxito del ensayo que hoy les presento. Un saludo a toda la comunidad en general y en especial a la población en situación de discapacidad, que según informe de 2021 de las Naciones Unidas, asciende al 15% de la población mundial, algo así como 1.000 millones de personas con alguna forma de discapacidad, entre ellas también la sensorial y la física. Para todos, mi admiración y respeto. De la interdicción a la plena capacidad jurídica. El ensayo con ese título lo presenté al escrutinio del directo jurado internacional de la 5ª edición del certamen de estudios críticos sobre la justicia, organizado por el Instituto Iberoamericano de La Haya. Es el fruto de mi preocupación por la población en situación de discapacidad. A ese estudio me he aplicado desde cuando salió a la luz la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. Posteriormente, cuando Colombia desarrolló algunos aspectos de esa convención mediante la Ley 1996 de 2019, cuya vigencia empezó el 26 de agosto de 2020, y cuando apareció el decreto reglamentario 1429 de noviembre 5 de 2020 y el reciente decreto 487 de 1 de abril sobre valoración de apoyos a nivel judicial. Pero desde 1999, en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ya se venía incluyendo la discapacidad mental junto con la física y sensorial como materia de protección. Ese permanente interés me motivó a desarrollar el ensayo que hoy presento a la comunidad académica, con el sueño de que las recomendaciones que formulo sean implementadas por los Estados partes que han adherido a esa convención, en la seguridad que la teoría o modelo social de la discapacidad será una realidad, pues debemos tener presente que, comillas, la discapacidad surge de las barreras que la sociedad le impone a ciertas personas por su condición de ser diferentes. El salto dado desde la convención es gigantesco y ello explica por qué desde 1999, hace más de 22 años, los países vienen intentando desde las Naciones Unidas la adopción del modelo social de la discapacidad. Por eso la tratadista argentina Agustina Palacios ha expresado, comillas, que el modelo social fue más fácilmente aceptado con respecto a la diversidad funcional, física o sensorial. Parece que falta mucho camino por andar y muchas las barreras y prejuicios que derribar en lo que a diversidades psicosociales o intelectuales se trate, cierro comillas. Importante aporte que hace la tratadista argentina Agustina Palacios en ese sentido. Quiere decir eso que no ha sido fácil el trasegar para llegar hasta esa convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, especialmente las de discapacidad mental y psicosocial. Hago énfasis por lo que más adelante voy a reiterar. Efectivamente, a través del estudio de caso que realicé, utilizando el método inductivo, arrojó como una de sus conclusiones que existe cierto temor en algunos operadores de esa ley y de entidades privadas en aplicar una regla de oro que consagra la convención y que repite la legislación colombiana en el artículo 6 de la ley 1996,
Lo voy a leer textualmente porque es supremamente importante para los efectos de la defensa de las personas en situación de discapacidad. Abro comillas. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igual de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos. Resalto esta expresión, e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. Cierro comillas. Más adelante volveré sobre ese tema. Y es que la ley 1996, en su artículo 9, no establece como obligatorio para el titular de un acto jurídico la utilización de apoyos, sino que refiere esto es como un derecho. Por eso se equivocan quienes creen que para celebrar algún acto jurídico debe la persona en situación de discapacidad mental o psicosocial acudir a alguna de las formas establecidas para formalizar un apoyo. Por ello me surgió la iniciativa de plantear la necesidad de que los Estados partes creen un programa que he venido en denominar, comillas, hacia una cultura ciudadana para y por la discapacidad, cierro comillas, bajo el entendido que existe numerosa normativa encaminada a dar a conocer a las personas con discapacidad sus derechos, pero no ocurre lo mismo con la población que no está en tal situación, pues esto requiere conocer esos derechos para que se los reconozcan a aquellas personas que lo necesitan y lo reconozcan sin cortapisa alguna. De esta manera no se presentarán las situaciones que informaron titulares de actos jurídicos y personas de apoyo que acudieron a solicitar ante la Notaría Primera de Bugas, de la cual soy su titular, la formalización de acuerdos de apoyo para adelantar ciertos actos jurídicos, trámites notariales que podrían haberse evitado si se cumpliese el postulado consagrado en el artículo 4 de la Convención literal E, en el sentido de que los Estados partes deben, comillas, deben tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad, cierro comillas. Se plantea también en el estudio del caso la necesidad de reformar la ley 1996 y su decreto reglamentario, en el sentido de que, apoyado en la regla de oro antes mencionada, artículos 6 y 9, se permita que entidades bancarias y de pensiones, entre muchas otras, atiendan sin obstáculos a las personas con discapacidad a través de mecanismos internos diseñados por el legislador para facilitar la vida a dicha población, respetándosele su dignidad humana. Otra recomendación consiste en permitir que cuando una persona con discapacidad haga uso del derecho, hago énfasis, haga uso del derecho, no de la obligación, sino del derecho a acordar un apoyo para realizar algún negocio jurídico, lo haga dentro del mismo acto escriturario que requiera de esa solemnidad, sin necesidad de acudir a una escritura pública por separado. En esencia, esos son los planteamientos recogidos en el ensayo sometido al cumplimiento de los parámetros reglados por el Instituto Iberoamericano, entre ellos una extensión no superior a 8.000, no inferior a 8.000 y ni superior a 10.000 palabras, y bajo el total apego a las normas APA séptima edición. A continuación, voy a presentarles unas diapositivas. Permítanme compartir pantalla. Un segundito, por favor. Ustedes me dicen si está compartiendo pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, voy a leerles brevemente el resumen
de ese ensayo en donde podemos condensar todos estos aspectos que he venido hablándoles en estos minutos, en estos primeros minutos. Interdecir y permitir. Antinomia verbal con enorme distancia conceptual que se constituye en extremos semánticos con profundos significados por los que ha transitado la humanidad desde la prohibición o interdicción de la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad hasta la permisión plena del ejercicio y goce de sus derechos. En búsqueda de real igualdad jurídica, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad introdujo para, comillas, todos los miembros de la familia humana, cierro comillas, en el preámbulo de esa convención, un notable avance dentro del plexo de los derechos humanos, entre ellos el de la dignidad. Con el interés de que aquellos postulados se cumplan en grado sumo y no se conviertan en enunciados güeros o sin sentido, a través de este ensayo se harán visibles algunos déficits formales y prácticos en orden a formular recomendaciones para el ejercicio de la plena capacidad jurídica. Miremos el marco jurídico sobre el cual nos estamos moviendo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, diciembre 13. La Ley 1346 de 2009. A los 3 años, Colombia aprobó esa convención. Y en el 2019, o sea, pasados 10 años, mediante la Ley 1996, se creó o se legisló sobre el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, norma esta que fue reglamentada por el decreto 1429 de 2020. Este decreto hace alusión a la formalización de acuerdos de apoyo ante centros de conciliación y notarías. Y después, en este año, mediante el decreto 487 del 1 de abril, se reglamenta la valoración de apoyos por entidades públicas y privadas. Valga decir que la valoración de apoyo se hace dentro del escenario judicial. A nivel del escenario notarial no hay lugar a hacer valoración de apoyos por una razón muy sencilla, porque acá lo que se denomina es un acuerdo de apoyo, en donde la persona titular del acto jurídico y la persona que pretende prestar el apoyo se ponen de acuerdo. Entonces se supone o se piensa que ya se sabe que esa persona de apoyo ha sido previamente valorada por la persona que es titular del acto jurídico, aunque eso tiene sus matices en la práctica y ya tendremos la oportunidad de hablarles de ese tema. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como propósito promover, proteger, asegurar el pleno goce y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente al ser humano, por supuesto. Y habla de que la discapacidad son deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. En ese orden, la Convención nos plantea las 4 deficiencias reconocidas, deficiencias en ciertos seres humanos. He subrayado las mentales y las intelectuales, porque dígase de una vez, el ensayo está dirigido es para esta población con las deficiencias mentales e intelectuales, más no para las personas físicas, más no para las deficiencias físicas ni las sensoriales, porque para ellos hay otro tipo de legislaciones distintas a la ley 1996 que tiene que ver, por ejemplo, con los ajustes razonables para ciertas personas con ciertas deficiencias físicas o sensoriales, que ya creo que nos hablaron en la conferencia anterior. Entonces nos vamos a centrar en esta charla, es en las deficiencias mentales,
y en las intelectuales. Y entre las mentales es lo que se ha venido a denominar los problemas psicosociales, y dentro de los intelectuales son los problemas de cognición, más llamados el retardo mental, y sobre eso también pues se viene desarrollando toda una teoría acerca de la semántica adecuada para denominar esas ciertas deficiencias en algunas personas. Sobre eso inclusive escribí un artículo que apareció publicado en ámbito jurídico sobre la semántica para no discriminar a las personas que tengan estas deficiencias. Observe que el vocablo de deficiencia viene de la misma convención, haciendo notar de que hay personas con deficiencias y otros con suficiencias, lo cual me parece a mí que la misma convención allí hace una discriminación. Porque si hay deficiencias para uno es porque hay suficiencias para otros, y hasta donde los otros tienen suficiencias es la inquietud que yo planteo en ese sentido. Esas deficiencias a largo plazo que interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. De ahí que se diga que las deficiencias las propician en la sociedad que impone barreras a este tipo de personas. Sigamos. Si ustedes observan la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, como lo dice la Corte Constitucional, o con discapacidad, como lo dice la Convención, podrán observar que el principio fundamental, toral, de esa Convención es el principio de la dignidad humana. Y todos nosotros, todos, absolutamente todos, siempre pensamos y pedimos que se nos respete ese principio de la dignidad humana, porque todos los seres humanos tenemos derecho a que se respete la dignidad humana. Pero, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué significa? A mí me ha encantado siempre esta sentencia P881 de 2002 de la Corte Constitucional, que desarrolla de una manera muy clara la naturaleza del principio de la dignidad humana, y dice que la dignidad humana como entidad normativa tiene un objeto concreto de protección y una funcionalidad normativa. Y en ese sentido se habla de una autonomía o diseño de plan vital, vivir como quiera, ciertas condiciones materiales de existencia, que es vivir bien, y la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física y moral, y este sí que es importante, vivir sin humillaciones. Entonces se respeta la dignidad humana en cuanto se permita que el otro viva como quiera, que viva bien y que viva sin humillaciones. Y como funcionalidad normativa, tenemos que la dignidad humana es un principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y la dignidad como valor, principio constitucional y derecho fundamental autónomo. Ahí tenemos pues el desarrollo de la Corte Constitucional sobre el principio de la dignidad humana. Y sigue más. Y nos habla la Corte Constitucional de que la dignidad humana tiene un contenido material. Autonomía individual, condiciones de vida cualificadas, intangibilidad del cuerpo y del espíritu. Dentro de la autonomía individual es la posibilidad de elegir un proyecto de vida. Las personas en situación de discapacidad tienen el derecho de elegir un proyecto de vida. Esa es la autonomía individual. Condiciones de vida cualificadas, circunstancias materiales necesarias para desarrollar un proyecto de vida, es decir, darle las posibilidades materiales a esa persona para que pueda desarrollar su proyecto de vida. Y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu, que implica la integridad física y espiritual para desarrollar el proyecto de vida. Por eso considero de vital importancia no perder de vista esta teoría de la Corte Constitucional en relación con el principio de la dignidad humana. Y sobre esto de gravitar todos los esfuerzos que haga cualquier gobierno de cualquier país del mundo para que todo esto sea una realidad viviente y no un mero enunciado retórico. Sigamos. La capacidad jurídica es el atributo más esencial de la personalidad
jurídica de una persona, aquella aptitud para ser titular de derecho y ejercerlos. Capacidad jurídica es diferente a personalidad jurídica. Estos son criterios sacados o extraídos de las mismas del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese Alto Comisionado nos dice que la capacidad jurídica es un concepto más amplio con relación al de personalidad jurídica. Compuesto primero, capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, elemento estático. Y dos, la capacidad de ejercer derechos o de asumir obligaciones a través de sus propias decisiones, elemento dinámico. Y entonces nos dice que la personalidad jurídica únicamente se está haciendo referencia al elemento estático, y con la capacidad jurídica se engloba tanto el elemento estático como al elemento dinámico. Es decir, la capacidad jurídica no solamente es tener capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones, sino capacidad de ejercer esos derechos. Caso concreto, yo soy sujeto de un derecho a la propiedad sobre un inmueble, pero resulta que en la anteriormente denominada interdicción, un juez de la República me prohibía vender ese inmueble. O sea que me está cortando la capacidad de ejercer el derecho de propiedad, y uno de ellos es poder disponer del inmueble. Y una manera de disponerlo pues venderlo, donarlo, permutarlo, etcétera, o sencillamente abandonarlo. Ese sería un ejemplo práctico del elemento dinámico en cuanto que tiene que ver con la capacidad jurídica. La ley 1996 de 2019, que ya les hice referencia en su artículo 6, nos habla de una presunción de capacidad. Voy a volverlo a leer porque es que me parece de primera importancia este postulado. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos. He subrayado la cadena semántica independientemente de si usan o no apoyos. Fundamental, porque resulta que si aquí a la notaría viene una persona con cierta discapacidad de carácter mental o psicosocial, con el objetivo de poner en movimiento ese derecho de disposición de un inmueble de su propiedad, la pregunta es, ¿yo tengo que exigirle apoyo, sí o no? Importante este artículo 6, porque según este artículo no tengo yo por qué exigirle apoyo. Y claro, aquí ya todos nos venimos a coger la cabeza a dos manos. ¿Cómo así? Pues muy sencillo, porque a partir de la convención adoptada por Colombia a través de ley y el postulado mencionado en el 1996, todas las personas en situación de discapacidad están habilitadas para ejercer derechos en igualdad de condiciones de las demás. ¿Y cuál es la igualdad de condiciones de los demás? Pues que a los demás no se les exige apoyo. Y si estamos diciendo que son iguales, entonces ¿por qué les exigimos apoyo? Por supuesto que me parece a mí que la ley misma encierra una dualidad digna de mencionar. Porque miren lo que dice aquí, en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Ejercitar el derecho a la propiedad, por ejemplo, vendiendo un inmueble, si yo le digo que no, entonces le estoy restringiendo esa capacidad de ejercicio a esa persona. Porque es delicado. Claro, esto tiene sus detractores, lo que estoy diciendo. Y siempre que hablo de este tema, con algunos colegas, con abogados y con personas interesadas, se cogen la cabeza a dos manos. Por supuesto que esto sucede por la sencilla razón de que estamos en un periodo de transición. Y ya lo dijo Agustina Palacios, la tratadista argentina,
ella es consultora para las Naciones Unidas en estos temas. Dijo, fue muy complicado que los países aceptaran que las personas en situación de discapacidad tuvieran los mismos derechos de aquellas que tienen plena capacidad. Allí estriba el meollo del asunto, que para muchos se les vuelve un nudo en la cabeza poder aceptar estas realidades jurídicas. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. Y mire lo que dice el parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. Ese artículo 56 habla de que dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley 1996, el juez de familia deberá convocar a las personas que estuvieron involucradas en un proceso de interdicción para establecer si los va a rehabilitar o les va a designar apoyo. En sede judicial se llama designar o asignar apoyos, porque eso lo hace el juez. El notario no asigna apoyos, ni el notario tampoco va a declarar personas incapaces ni discapaces, ni el juez tampoco, porque eso ya se terminó con la ley 1996, que como ustedes muy bien saben, derogó la ley 1306 de 2009 en la mayoría de sus artículos. Entonces, el reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará para las personas bajo medidas de interdicción o habilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez ella surtiese trámites del artículo 56. Mecanismos para establecer apoyos para la realización de actos jurídicos. Es muy bueno que nos vamos familiarizando con la nueva terminología que nos están señalando la ley 1996 y su decreto reglamentario 1429. Dice, todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho, primero, a realizar actos jurídicos de manera independiente y 2, a contar con apoyos para la realización de los mismos. Este artículo 9 hay que leerlo en armonía con el 6º, porque recuerden que allá decía que todas las personas tienen derecho a realizar los actos jurídicos independientemente de si usan o no apoyos. Y acá se confirma, es un derecho de la persona, no una obligación. Si la norma dijera, todas las personas con capacidad tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y están en la obligación para ello de contar con apoyos para la realización de los mismos, si así dijese la ley, allí sí estaríamos diciendo que era obligatorio tener un apoyo para poder realizar un acto jurídico, pero la norma está diciendo que tiene derecho a contar con apoyo, no la obligación de llevar un apoyo para realizar un acto jurídico, dígase, verbo y gracia, una compra-venta de un inmueble, que es el elemento dinámico de la capacidad jurídica, ya lo vimos. Y miren lo que dice esta circular de la supernotariado del año pasado, del 14 de octubre, importante que la tengan en cuenta. Es ni más ni menos que confirmar lo que dice ese artículo 6º y 9º de la ley 1996. Miren, esto lo dijo la superintendencia delegada para el notariado, y las circulares obligan a los notarios, obligan, inclusive no son conceptos, los conceptos no obligan, esta es una orden. Los notarios no pueden exigir a la persona con discapacidad un acuerdo de apoyo para prestar los servicios notariales. ¿Como cuáles servicios? Autenticar un poder, realizar una compraventa, una permuta, adelantar un proceso de sucesión, etcétera, etcétera. Eso lo está diciendo la Superintendencia de Notariado y registro en esa circular del año pasado. Miremos el artículo 9 de la ley 1996. Nos habla de los apoyos.
la adjudicación de apoyos y los acuerdos de apoyos. Términos muy precisos para que no nos confundamos. ¿Cuándo hablamos de acuerdos de apoyo? ¿O cuándo hablamos de adjudicación de apoyos? Cuando estamos en presencia de un proceso judicial desarrollado ante juez de familia. Y ese proceso puede ser verbal sumario o puede ser de jurisdicción voluntaria. Me voy a meter un poco en el campo judicial, que no es el mío, pero pues es fácil comprenderlo del mismo tenor literal de la ley. La jurisdicción voluntaria es cuando la persona en situación de discapacidad, o denominada también por estas normas titular del acto jurídico, acude ante el juez de familia para que le adjudique un apoyo, le adjudique. Y cuando quien pretende que lo nombren como apoyo es el que está interesado y va a formular la demanda, entonces lo hace ante un proceso verbal sumario. Esto tiene unas connotaciones filosóficas profundas. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en el proceso de interdicción anterior, que eso ya está abolido con la ley 1996, se seguía un proceso de jurisdicción voluntaria y se creaba una injusticia desde el punto de vista del derecho a la defensa de esa persona en situación de discapacidad, porque pues era la persona más importante del proceso y nunca la tenían en cuenta para nada, porque aparecía el famoso jurador a solicitarle al juez que lo declarara interdicto a esta persona en situación de discapacidad y entonces no se le tenía en cuenta para nada. Por esta legislación dijo, no, un momentico, esta persona, cuando quien va a solicitar la adjudicación de apoyo es la persona que pretende se le designe como apoyo, debe proceder un proceso verbal sumario y en ese caso es un proceso contencioso, en donde la contraparte, si así se permite, es la persona en situación de discapacidad y a quien se le debe notificar esa demanda para que se pronuncie. Claro, algunos van a decir, pero si es una persona enferma mental, un retardo mental profundo, diga bien, ¿cómo se va a poder defender? Bueno, ya el juez de familia tomará las provisiones necesarias para que esa persona pueda ser representada por alguien, porque ahí se va a formar un proceso contencioso. En cambio, si es la misma persona que acude ante el juez, la misma persona en situación de discapacidad, entonces lo que se va a hacer es un proceso de jurisdicción voluntaria. Y tenemos los acuerdos de apoyo que se hacen ante un conciliador en derecho, quien va a elaborar es un acta, o ante un notario, quien va a autorizar una escritura pública, en donde autoriza que esa persona titular del acto jurídico y la persona de apoyo han acordado ese apoyo. Por eso se llama acuerdo de apoyo a instancia de notario o de conciliador y adjudicación de apoyo a instancia de juez de familia. Es bueno que nos vamos familiarizando con esa nueva semántica jurídica para que no nos confundamos. Esta tabla 5 que aparece en pantalla hace relación a los instrumentos de investigación que utilicé para realizar el ensayo. Unos datos cuantitativos, datos estadísticos, cualitativos, entrevistas y documentos, la cuantificación de variables por edad, sexo, estrato socioeconómico, diagnóstico médico, escolaridad, motivo de apoyo, parentesco con la persona de apoyo. Todo esto se hizo con relación a los casos que se adelantaron en esta notaría en el 2021, que a mi juicio fueron bastantes. Estamos hablando de 20 casos. Y entonces le hice este tratamiento estadístico y también cualitativo a efecto de que arrojara los resultados que finalmente arrojaron y que de alguna manera, permítanme decirlo, fueron los que sirvieron al jurado internacional calificador para que Colombia saliera airoso en este quinto certamen del Instituto Iberoamericano de la Haya. La escolaridad
del titular del acto jurídico. Cuando digo titular del acto jurídico, entiéndase también persona en situación de discapacidad, según nomenclatura de la Corte Constitucional, o persona con discapacidad, según nomenclatura de la Convención y también de la Ley 1996. Bueno, que tengan también en cuenta esos detalles, porque alrededor de estos vocablos se ha generado mucha discusión entre las personas inquietas sobre estos temas, porque las palabras tienen poder y a veces a través de las palabras se discriminan. Ahorita, si alcanzamos, les voy a presentar a través del tiempo cómo se ha venido manejando este tema semántico y cómo a través del tiempo estas personas han sido marginadas con esas expresiones, lamentablemente. Mire, aquí tenemos los 20 casos que en primaria, personas que acudieron a esta notaría, 15 eran de primaria, 3 de secundaria y 2 profesionales. 3/4 partes de los casos corresponde a personas con discapacidad que alcanzaron como máxima escolaridad la primaria. Solo 3 personas son bachilleres y otras 2 son profesionales. La necesidad de realizar actos jurídicos por personas con discapacidad se encuentra en población con escasa escolaridad. Aquí valga también una aclaración. Esta ley está hecha para las personas en situación de discapacidad que tengan algún interés patrimonial más o menos importante. Importante o más o menos importante. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene bienes ni tiene la posibilidad de tener bienes de arbitraje a través de una herencia, por ejemplo, o de una pensión, si no tiene esa posibilidad, pues no aplica la ley, porque pues sencillamente no va a tener derechos importantes por ejercer. Distinto es que la persona, alguien le dé un dinero y con ese dinero se va a una tienda a comprar un pan, pues no va a necesitar un apoyo para ir a comprar un pan. O mejor, no van a necesitar de un apoyo formal, ir a una notaría para que le hagan una escritura porque necesita comprarse un pan. Esa no es la idea de la ley tampoco, sino de que haya un interés económico o patrimonial importante o más o menos importante, que tenga alguna relevancia económica. Bueno, importante esa aclaración, porque si no, no tiene sentido. En la figura 2, establecimos las edades de las titulares de actos jurídicos. El usuario notarial de menos edad tiene 29 años y 90 años es la edad máxima. El promedio de las edades de las personas que acudieron a esta notaría es de 64 años. Un poco más del 50% tiene más de 60 años. Dentro de este rango se encuentra la mayor parte de las personas con discapacidad que requieren realizar algún acto jurídico. Cuando digo acto jurídico, repito, acto jurídico importante o más o menos importante. No se encuentra población en edades entre los 18 y 28 años. El estudio nos arrojó ese resultado. La mayor parte se concentra en edades superiores a los 50 años. Miremos el estrato socioeconómico del titular del acto jurídico. El estrato 1 por los estratos hasta el 5. Entonces miren ustedes que las personas con discapacidad que acuden al mecanismo de acuerdos de apoyo se concentran en los estratos 2 y 3 y corresponden a 16 personas, es decir, un poco más de 2/3 partes. Hay otra connotación. Esta variable tiene cierta correspondencia con la baja escolaridad de la mayoría de los usuarios. Se concluye que personas con escasa escolaridad corresponden a un estrato socioeconómico medio. El diagnóstico médico. La esquizofrenia, el síndrome de Down, el Alzheimer y el retardo mental concentran aproximadamente el 89% del total de personas que acudieron a solicitar y obtuvieron el servicio notarial. Este indicador es útil a efecto de prestar mayor atención a esta población, pues agrupa la mayoría de casos. Esto es como un mensaje a los gobiernos para que ellos afinen en prestar mayor atención a esta población. Esto explica también que la baja escolaridad de esta población va en consonancia con tales diagnósticos. Relación de parentesco o afinidad de la persona de apoyo con el titular del acto jurídico.
Miren los resultados de esos 20 casos. Parentesco o afinidad de la persona para con el titular de acto jurídico. La cercanía parental, padres, hijos, hermanos, es la llamada a apoyar a las personas en situación de discapacidad. No puede desdeñarse que en 4 casos, o sea, el 20%, fueron amigos del titular del acto jurídico quienes salieron a apoyarlos. Esto significa que existe solidaridad familiar y social en este entorno. Y en cuanto al motivo del acuerdo de apoyo, observen ustedes que, a mi juicio, este es uno de los hallazgos más importantes del estudio. El motivo por el cual acudieron a la notaría las personas con discapacidad para sumergirse en un trámite de acuerdo de apoyo consistió en que funcionarios del sector financiero les negaron el servicio bancario al cual estaban obligados a prestar. Entonces, alguien que tenía una persona titular del acto jurídico con derecho a una pensión y el manejo de esa pensión a través de una cuenta de ahorros, que ustedes saben implica tener una tarjeta débito, entonces le niegan todos esos derechos porque primero deben acudir a una notaría a hacer una escritura que puede estar del orden de los 150 a 180 mil pesos, más o menos, con las copias obviamente, porque dicho aquí de paso, la escritura según la ley debe tener un valor equivalente a lo que se denomina en notaría un acto sin cuantía, que equivale a 60 mil pesos, entre 60 y 70, pero con la cuestión de las copias que hay que expedir, pues sube ese valor. Pero entonces, lo que me llamó la atención es que las entidades financieras, en 16 casos de los 20 que se presentaron, fueron los causantes de que a estas personas les exigieran eso. Y eso tiene explicación. Ustedes deben de entender que estamos en un periodo de transición. Esta es una ley nueva. Todavía no hemos alcanzado a digerirla y se presentan muchos conflictos en su interpretación. Pues obviamente que un gerente de banco no se va a arriesgar basado en una interpretación de esta norma para ir a no exigir el requisito del acuerdo de apoyo o de la designación de apoyo si fuese a nivel judicial. Si tales servidores hubiesen cumplido con la convención, no hubiese sido necesario que hombres y mujeres con diversidad funcional de variadas edades, con baja escolaridad y de escasos recursos económicos, hubiesen deambulado hasta llegar a un despacho notarial a rogar lo que allá les hubieran podido atender con prontitud y eficiencia. Bueno, en eso, sobre ese tema de los bancos, resulta que yo procedí ante la Presidencia de la República anterior a elevar una solicitud consistente en que dijera: petición, informarse a la fecha de hoy, 9 de diciembre de 2021, el año pasado, el gobierno nacional, en cumplimiento de su compromiso con la convención, artículo 4, numeral 1, ha generado alguna normativa, directiva, instrucción u otra dirigida a personas, organizaciones o empresas privadas. Cuando digo empresas privadas, dígase bancos, tendientes a adoptar medidas para evitar la discriminación contra las personas con discapacidad intelectual y mental. Convención, artículo 1, inciso 2. En caso afirmativo, indicar cuál es la normativa, directiva, instrucción u otra generada con ese específico propósito convencional. Y explico por qué y para qué hago o formulo ese derecho de petición. Y este derecho de petición lo formulo porque funcionarios del sector financiero, bancario, pensional y otros están negando los servicios por ellos ofrecidos a personas con discapacidad intelectual y mental hasta tanto acrediten con escritura pública o con acta de conciliación un acuerdo de apoyo o con un fallo judicial una adjudicación de apoyo. Esto contraría el mandato del artículo 6 de la mencionada ley 1996, que ordena que aún sin apoyos
No se puede negar ningún derecho a las personas con discapacidad. Y la verdad es que la respuesta que dio una funcionaria de la Presidencia de la República no tuvo nada que ver con lo solicitado y se limitó a decir que en Colombia existe lo que llama la valoración de apoyos. No leo esa respuesta porque pues aquí necesitamos estos minutos para otros temas, pero en esencia lo que está diciendo es algo que no se le preguntó, totalmente fuera de foco. Entonces, lamentable esa respuesta, como quien dice que Colombia no ha dado cumplimiento a esa normativa convencional de la cual le hice la pregunta concreta y que tiene que ver con la convención, artículo 4, numeral primero, literal E. Los que estén interesados a través de la doctora Laurita, con mucho gusto les puedo compartir estos documentos que hicieron parte de los insumos de investigación. La Secretaría de Salud de Buga, que participó en este estudio, suministrando información muy apropiada, tiene registradas 2.649 personas con discapacidad hasta el año pasado. De esas personas, 509 diagnosticadas de discapacidad intelectual y 216 con discapacidad mental, para un total de 725. Hice esta aclaración, les pedí que me aclararan ese aspecto porque ya les decía, las personas que tienen alguna deficiencia sensorial o física, muchas de ellas, gracias a Dios, no necesitan apoyo porque intelectualmente están bien, no tienen ningún problema en hacer negocios. Y para eso tenemos, por ejemplo, ustedes saben, el campeón de la vida que sufrió un atentado criminal cerca de su casa hace años. Y él es una persona que intelectualmente se encuentra muy bien. El científico Stephen Hawking, británico, un científico, era parapléjico y eso no le impedía desarrollar su actividad intelectual. Entonces, por eso les decía que esta ley 1996 va para las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad mental. Entonces, en Buga estamos hablando de 725 personas en ese sentido. Este guarismo representa el 27% de las personas con discapacidad, significando que el 73% corresponde a personas con discapacidad sensorial y física. Los juzgados de familia de Buga adelantaron 30 procesos de adjudicación de apoyos hasta 2021, información suministrada por estas entidades. La Notaría Segunda de Buga informó que no ha tramitado acuerdos de apoyo. No se tiene conocimiento de estos asuntos adelantados en centros de conciliación. Total de 50 personas solicitaron apoyo desde agosto 29 de 2020 hasta diciembre de 2021. Vamos avanzando en estos datos estadísticos que sé que suenan importantes en un momento dado. Esas 50 personas con respecto al total de 725 con discapacidad mental y cognitiva en Buga, corresponde aproximadamente al 6.8 de las personas con interés que acudieron a solicitar alguno de los modos para el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. Cuando digo alguno de los modos, pues notarías, centro de conciliación regular, notarías o juzgados. Estos datos constituyen una muestra de lo que podría estar sucediendo en otros municipios de Colombia y de muchos países, lo cual ameritaría seguir este trabajo en otras regiones. La población de Colombia en el 2018 registra 48.258.494 personas. Uy, ¿cómo así? ¿Sabe cuántas personas hay en Colombia, Luis? No. Ahora, si para una población de 127.545, como la de Buga 2018, había alrededor de 725 personas con discapacidad mental y psicosocial, esto indica que en Colombia en ese año habría más de 274.000 personas con estas formas de discapacidad. Este análisis cuantitativo está señalando que es urgente aplicarse en facilitar el modo de vida de esta inmensa cantidad de personas, crear mecanismos para una total cobertura
simplificando trámites y con apoyo de políticas públicas adecuadas hasta el logro de estos propósitos. La propuesta que hago hacia una cultura ciudadana para y por la discapacidad, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículo 4, literal E. Voy a leerlo nuevamente. Asegurar y promover el pleno ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna implica, entre muchas otras cosas, que los Estados partes se obliguen a, comillas, tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad. Modificación normativa. Aquí viene una de las propuestas que este humilde servidor hace. No exigencia por separado de un acuerdo de apoyo en notaría o en centro de conciliación cuando una determinada persona con discapacidad desee realizar un acto jurídico que deba constar en la escritura pública. ¿Qué se podría hacer? Algo muy sencillo. Si alguien titular de un acto jurídico, propietario de un inmueble, quiere venderlo, pues sencillamente en la misma escritura se abre un capítulo aparte y viene con la persona de apoyo y aquí de una vez se le formaliza el acuerdo dentro de la misma escritura y desocupado. Entonces ahorra costos, ahorra tiempo y ya estamos facilitándole la vida a estas personas. Porque es que un acuerdo de apoyo es un trámite en donde implica realizar o formular una solicitud de acuerdo a los dictados del artículo 1429. Debe ajustarse el interesado a esa preceptiva. Ese tiene que pedir una cita para una entrevista. Después de la entrevista viene la configuración de la escritura, lo que se denomina en el derecho notarial la extensión de la escritura. Luego el otorgamiento y finalmente la autorización. Y ese es un trámite, pues, más o menos engorroso, porque a veces a las personas en situación de discapacidad no se les comprende bien lo que quieren. Ahí tenemos que hacer unos ajustes razonables y ahí es donde se presentan algunos problemas, porque algunos familiares de esa persona en situación de discapacidad están de acuerdo con el trámite, otros no, y entonces empieza un conflicto familiar bastante complejo. Eso nos lo dice, es la realidad, eso no nos lo está diciendo la norma. Eso me lo dice el ejercicio notarial de muchos casos que he adelantado en ese sentido. Dentro del mismo instrumento se abre un capítulo especial donde consta su voluntad de estar asistido de una persona de apoyo. La otra propuesta que yo formulo, que no me quedó aquí en las Filminas, es que el gobierno, a través de un decreto, o el Congreso a través de una ley, según sea el caso, como convenga más, desde el punto de vista del derecho constitucional, que le obligue a las entidades privadas a que a las personas en situación de discapacidad se le hagan sus trámites sin necesidad de acudir a notaría ni a centro de conciliación ni a juzgado, sino que desde allí mismo se haga el trámite a través de unos formatos o formularios prediseñados en donde la persona de apoyo se comprometa a cumplir fielmente los deberes de ese cargo de apoyo. Digamos, llamar así, cargo de apoyo. Un instrumental para esterilizar aquí. Pero, ¿aló? Oscar Ordóñez. Ahora con los micrófonos. Oscar Ordóñez. ¿Aló? Cerrar micrófonos, colegas. Bueno, tenemos todavía unos minuticos, ¿cierto, doctora Laura? Sí, doctor. Continúe. Gracias. Permítame ahora presentarles otras cuestiones. La ley 1996 derogó en buena parte, si no casi todo, la ley 1306 de 2009. Y pues aquí descubrí una curiosidad que dentro de esa derogatoria, quedó vigente
el artículo 54 de esa ley 1306, que en su inciso quinto establece: cuando el menor adulto presente discapacidad mental absoluta, el curador actuará de la misma manera que el curador de una persona en dicha condición y estará obligado a solicitar la interdicción del pupilo a partir de la pubertad y en todo caso antes de llegar el pupilo a la mayoría de edad, so pena de responder por los eventuales perjuicios que se causen al pupilo o sus herederos. ¿Por qué me llamó la atención esta norma que está vigente de la 1306 y que no fue derogada expresamente? Porque es que aquí manda a solicitar una interdicción del pupilo. Y luego la ley 1996 acabó de un solo tajo con los procesos de interdicción. Ahora lo que existe es un verbal sumario o un proceso de jurisdicción voluntario para asignación o designación de apoyos, como lo veíamos, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo podría entenderse que esta norma no está vigente o que fue derogada, pero de manera tácita? Usted sabe que el legislador muy hábil dice y deroga todas las que le sean contrarias, y por supuesto que este artículo 54 es contrario a la ley 1996, por lo tanto, a mi juicio, se entiende derogado tácitamente, porque los procesos de interdicción se acabaron y hoy en día es una herejía hablar de interdicción. Es válido hacerlo para referirnos a un aspecto histórico de nuestra legislación y de la humanidad, pero la interdicción ya cumplió su ciclo. Ahora estamos bajo otro paradigma, el de la plena capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad. Eso que nos quede claro a todos, por favor. Bueno, con esta última acotación, doy por terminada mi intervención y la verdad que les agradezco inmensamente la paciencia que han tenido para escucharme. Espero que haya satisfecho sus expectativas y cualquier otra aclaración o que quiere que los comparta documentos a través de la doctora Laura, con el mayor gusto, estoy dispuesto a hacerlo. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Doctor, muchas gracias por su participación. Le agradecemos por su tiempo, por las explicaciones realizadas. Y a continuación, doctor, le voy a formular unas preguntas que el público ha efectuado en el chat. Entonces, procedo, doctor, a formular la siguiente pregunta. Y es: ¿el acto de acuerdo voluntario de apoyo o suscripción de directiva anticipada se registra en otra marginal del registro civil de nacimiento del titular del acto? Importantísima pregunta y se me quedó por fuera la exposición. Gracias por quien hizo esa pregunta. Pues, ¿cómo le parece que dentro de las derogatorias, que hizo la ley 1996, está precisamente la de que dejó sin vigencia aquella anotación en el registro civil de nacimiento de las personas en situación de discapacidad? Curiosamente, en España, esa anotación sí se hace. Y miren lo que dice aquí la ley española del año pasado, donde nos dice título 12 de la ley octava de 2021. Las resoluciones judiciales y los documentos públicos notariales sobre los cargos tutelares y medidas de apoyo a personas con discapacidad habrán de inscribirse en el registro civil. A mí me parece que una tal disposición de ese talante va en contra de la convención, en cuanto que esta, en una de sus disposiciones, establece que hay que guardarle la intimidad a las personas en situación de discapacidad
Y aunque esa anotación se dice que es de reserva, que es reservada, a mi modo de ver no hay tal. Eso en algún momento se vuelve público. Y en ese sentido, inclusive, dejan de ser iguales como lo pide, como lo dice la misma norma, en igualdad de condiciones. Entonces, ¿cuál igualdad de condiciones las personas con discapacidad de los que no la tienen? Pues no va a haber bajo ningún punto de vista igualdad. Lo que hay es una desigualdad, se crea una desigualdad a través de ese mecanismo. En efecto, a esta notaría han llegado 2 solicitudes de jueces de la República pidiendo que se inscriba esa designación de apoyo, que se inscriba en el registro civil de determinada persona. De una manera muy amable me negué a hacerlo, le dirigí un oficio, sendos oficios a estos jueces, y me aceptaron mi posición, ¿no? Eso ya quedó derogado. En Colombia, en España sigue vigente, ¿no? Muy bueno que lo tengan en cuenta. No sé si les quedó absuelta la inquietud. Gracias, doctor. Así es. La siguiente pregunta que tenemos es si un abogado con diagnóstico de esquizofrenia delirante y calificado por la Junta Nacional con un 52% de PCL puede litigar en causa propia. Bueno, una cosa es la discapacidad para ejercer actos jurídicos y otra cosa es la capacidad mental, sí o no, para ejercer una profesión. Claro, cualquiera me dice, no, pero es que ejercer la profesión de abogado es ejercer un contrato de mandato, ¿cierto?, entre el abogado y el cliente. Pero en ese caso, si el cliente considera que él está habilitado mentalmente para hacerlo, pues lo contratará. Porque, pues de todas maneras, sería como discriminarlo por el hecho de una discapacidad. Eso Listo, sería la doctor. posición. Listo, doctor. Muchas gracias. Veo que no tenemos más preguntas del público. En consecuencia, doctor, extenderle las felicitaciones, ya que en el chat han sido amplias, manifestando su gratitud y felicitaciones por esta conferencia tan importante. Entonces, le transmito esos saludos y esas felicitaciones, doctor. Y también en nombre de la Fundación Universitaria le agradecemos su participación. Eh, entonces, doctor, no siendo más, muchas gracias y pues damos por finalizada esta conferencia, sin antes también manifestar que tendremos también otra conferencia sobre asuntos laborales a las 6:20 de la tarde en este mismo link. Entonces, muchas gracias, doctor, por su participación. Mucho gusto, un saludo para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias a todos y ya se compartió el link de asistencia, el cual se va a cerrar en 5 minutos para que por favor los que no hayan diligenciado su asistencia puedan hacerlo en este momento. Y recordarles que en este mismo link de Zoom se estará abriendo la siguiente mesa a las 6:20 de la tarde. Muchas gracias. Doctora Laura, no sé si para cerrar también tienes algún comentario. Sí, muchísimas gracias a todos por su valiosa asistencia, tanto de manera virtual como presencial, el día de ayer y el día de hoy. Debemos resaltar que ahora continúa la mesa en el área de Derecho Laboral, en el espacio que lo indicó la doctora María Camila, de 6:20 a 8:20, es opcional para los que deseen asistir a través del mismo link. Y de igual forma, en la sede norte tenemos un evento que se realizará de manera presencial en el Auditorio Mayor. Muchas gracias a todos por su valiosa asistencia. Espero que hayan diligenciado muy juiciosos y correctamente los formatos de asistencia en debida forma en cada una de las secciones para que puedan ser certificados efectivamente con la participación del 80% de este seminario. Muchas gracias a todos. Recording stopped. Buenas tardes, qué pena. ¿Será que me pueden regalar 5 minuticos más que tengo un problema para realizar la diligencia del link de asistencia? Gracias.
Sí, señor, el link va a estar abierto por 5 minutos más. Y a las 6:55 queda cerrado. Una pregunta, yo no pude enviar lo de la asistencia de las otras. Buenas, los estudiantes de la sede norte me dicen que se pueden retirar para el evento presencial, mientras que los estudiantes de Popayán pueden conectarse a las 6:20 para el evento virtual. Señorita, Muchas gracias. aló, señorita, acaban de
Acá, yo soy de la sede norte, acabaron de decir vuelo contrario. ¿Y ahí qué pasa con la organización o no sé? No entendí. ¿Aló? Aló, muy buenas tardes. Mira, me están dando la orden de que los estudiantes de la sede norte tienen un evento cultural. Entonces, los estudiantes que quieran permanecer aquí lo pueden hacer, pero los estudiantes sede norte pueden asistir a su actividad cultural. Los estudiantes sede Popayán pueden unirse al evento a las 6:20. Ya, porque es que de todas formas, pues no sé, ahí yo vivo retirado, acá mismo en el norte, pero entonces para dirigirme a la universidad sí se me hace complejo a esta hora y pues no sé, yo creería que se trataba de la misma conferencia, ¿no? No, pero ahí usted decide si se queda en la actividad virtual o pone, no sé, tú eres estudiante o egresado, no sé, ¿en qué Estudiante, profesora Pantoja, Luis Fernando Gómez. Pero eres de qué semestre, perdón? Noveno. Noveno, sí, ya sé quién. Bueno, pero tú decides quedarte en la capacitación virtual o decides ir a la actividad que haya ya en la sede, que estamos acá en la sede, porque es una cuestión musical. Ya defines lo que más quieres. Pero ponle aquí. a tu docente, ponle la notica, donde vas a estar. Bueno, gracias, profe Pantoja.